Capítulo 3, apartado de los interrogativos. Vamos a ver cuándo en español tenemos que utilizar qué, cuál y cómo, porque funciona muy diferente en inglés que en español. En español el qué y el cuál a veces tienen la misma traducción en inglés, a veces tienen una traducción diferente. Entonces, todo depende de la palabra que viene después. En eso es lo que nos tenemos que fijar. Ahí está la clave o el truco. Vamos a empezar distinguiendo qué y cuál, ¿sí? A menudo qué es cuando en inglés queremos decir what y cuál es cuando queremos decir which one, pero no siempre es así. Entonces, si yo tengo un sustantivo, siempre voy a utilizar qué. Por ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿Qué bebida quieres? ¿Qué coche conduces? Y lo utilizo para pedir información, son preguntas abiertas. No voy a utilizar cuál si tengo un sustantivo, no voy a decir cuál bebida. ¿Por qué? Porque cuál ya significa what's one. Entonces, ¿puedo decir yo en inglés which one drink do you want? No puedo decir eso, es una repetición. En español lo mismo, no puedo decir cuál bebida, tengo que decir qué bebida. Si quiero utilizar cuál, voy a tener que eliminar el sustantivo y decir ¿cuál quieres? Which one do you want? Eso sí puedo decirlo. Porque cuál ya implica qué bebida. Ahora, en muchos países en Latinoamérica se utiliza mucho cuál bebida, cuál blusa, pero en realidad no es correcto. Bueno, entonces si tenemos un sustantivo, es fácil, siempre qué. Ahora, si tenemos un verbo, podemos utilizar qué, podemos utilizar cuál, pero depende de lo que queramos decir, son oraciones diferentes. Si yo quiero hacer una pregunta abierta, una pregunta general, voy a utilizar qué con el verbo. ¿Qué haces ahora? Voy al cine, ¿sí? Me podrían responder cualquier cosa. ¿Qué has comido ayer? Me pueden responder cualquier cosa. Con cuál y con un verbo no es una pregunta tan abierta. Estamos hablando de objetos y yo te doy una elección, te doy varias opciones y tú tienes que elegir uno. ¿Sí? No me puedes responder lo que tú quieras. ¿Cuál te gusta más, la camisa roja o la amarilla? Esas son tus únicas dos opciones y tú tienes que elegir de esas opciones. ¿Cuál quieres, la leche o el café? Y tú tienes que elegir uno. ¿Sí? No me puedes decir lo que tú quieras. Es una elección de objetos. Bueno, vamos a pasar ahora al verbo ser. Yo puedo utilizar qué con el verbo ser y también cuál, pero son oraciones totalmente diferentes. ¿Qué con ser se utiliza poco? Es solamente para pedir una definición, cuando no comprendo lo que significa una palabra. ¿Qué es un teléfono? Es una máquina para hablar con personas que están lejos. Solamente para pedir el significado de una palabra. Si esto no es lo que yo quiero decir, siempre voy a utilizar cuál es para pedir información. Y esto se utiliza mucho para información básica de una persona. ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu email? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu estado civil? Bueno, ahora un detalle pequeñito. Hemos dicho que si yo te pregunto ¿cuál quieres? Tú tienes que elegir entre dos o tres varias opciones. Pero yo puedo preguntarte ¿qué quieres? Si lo que tienes que elegir es algo abstracto. Por ejemplo, ¿qué prefieres comer o beber? ¿Sí? Es un verbo, es algo abstracto, algo que no podemos contar. ¿Qué prefieres la noche y el día? ¿Qué prefieres el invierno o el verano? En estos casos en los que hablamos de cosas abstractas utilizamos qué. Con objetos utilizamos cuál. Bueno, y vamos a pasar al cómo, que también funciona muy diferente a inglés. En inglés se utiliza muchísimo con sustantivos, adjetivos, adverbios. How old are you? How often do you eat? En español no. Solo se utiliza con verbos, solo cuando quiero preguntar how, el modo en inglés. Solo en esa manera. ¿Cómo vienes a la universidad? ¿Cómo conseguiste el trabajo? Haciendo una buena entrevista. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Sí? Solo para preguntar esta idea. Las demás preguntas que en inglés hacemos con esta partícula, como how old are you, en español se crean de diferentes maneras. ¿Cuántos años? How often, ¿con qué frecuencia? Hay otras formas de preguntarlo. Entonces, ¿cómo? Solamente con verbos, no como en inglés. Bueno, vamos a pasar a los indefinidos y negativos en el punto F. Podemos hablar de personas, de objetos, de tiempo, de forma afirmativa con estas expresiones o negativa. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre español y en inglés? En español, en inglés es correcto decir I don't know nothing, puedo tener una doble negativa. Decir se dice, pero es incorrecto. ¿Sí? Aparece mucho, por ejemplo, en estas películas. Remember the Titans, Terrace View, pero en realidad es algo incorrecto en inglés.
Bueno, ¿qué sucede en español? En español es correcto. No tengo nada. Negativa, negativa. Pero además tenemos dos formas de hacerlo, tenemos dos órdenes posibles. El más común es el primero. No tengo nada, no vi a nadie, no comí nada, no tengo ninguna pregunta. Pero también es posible colocar la partícula negativa delante y después del verbo. Cuidado, el no tiene que desaparecer. Y esto es como hablaría este personaje, ¿no? Él cambia el orden de la oración. Por ejemplo, no he estado nunca en México, no, verbo negación, pero puedo decir nunca he estado en México. Entonces, nunca o nadie son las partículas que generalmente se pueden colocar también delante. Nada y ninguno no es muy común. Bueno, alguno y ninguno. Yo voy a decir algún amigo y ningún amigo. Le voy a quitar la marca al final cuando estamos en el masculino singular. En cambio, alguna moneda, algunos enemigos y algunas ideas. Solamente en el masculino singular quitamos el o. Entonces, alguno amigo no existe. Ninguno amigo no existe. En español. Se cambia por algún o ningún. Si quiero decir alguno o ninguno, debo eliminar el sustantivo amigo. Bueno, ¿y qué pasa con el plural? No existe ningunos o ningunas. Aunque en inglés digamos I don't have any friends, en español se dice no tengo ninguna amiga, no tengo ningún amigo. ¿Sí? Ningún no existe en la forma plural. Bueno, aquí puedes leer otras formas que se utilizan también para hacer oraciones negativas y vamos a enfocarnos en un par de ellos. Jamás. Yo puedo utilizar jamás, que es una palabra negativa, para una oración afirmativa. Para decir, esta es la mejor comida que he comido jamás. O jamás he comido una comida tan buena. Entonces, significa como hasta ahora nunca había comido algo tan bueno. Ni o ni siquiera. Yo puedo decir, no tengo dinero ni una casa o no tengo dinero y ni siquiera una casa. El ni siquiera es para darle más fuerza. Lo mismo con no, ni o ni. No tengo trabajo ni dinero, pero no tengo ni trabajo ni dinero le da más énfasis. Puedes leer los demás ejemplos.